Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar, como siempre digo, para que sea el Espíritu Santo siempre dándome sabiduría, entendimiento, la guianza para poder predicar la palabra de nuestro Señor, recibiendo Él siempre en todo momento gloria y honra, ¿verdad? Así que ayúdenme a orar, amada iglesia, los que estamos aquí presentes y también los hermanos que nos ven en sus hogares. Padre, en esta hora, Señor, le doy gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos, aquí presentes, Señor, por mis hermanos también que están en sus hogares, Señor, sea también con ellos, Padre, de igual manera. Ayúdelos, Padre, aumente cada día la fe, Señor, que no olvidemos, Padre, que estamos esperando a un Rey todopoderoso que dijo que se iba, pero y volvería otra vez, Señor. A ese Rey estamos sirviendo, le alabamos y le damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Ayúdeme, Padre, a dar el consejo de su palabra, Señor, que sea palabra dada, Padre, ayudado por su Espíritu Santo, mi persona, para que no erre yo, Padre, enseñando cosas que a usted no le agrade, sabiendo, Padre, que si usted me da la dirección, podré dar la palabra que a usted le agrade para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que han sido comprados a precio de sangre, y aquellos amigos que escuchen esta palabra, Señor, sea usted tocando sus corazones de igual manera, Padre, redarguya los corazones si es necesario, Padre, y que crean a la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Toda gloria y honra sea dadas al Altísimo, al que viene pronto, al Príncipe de paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me le bendiga, amado hermano. Acabamos de leer en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que se encontraba en Éfeso, una de las tantas iglesias que Pablo visitó, que Pablo enseñó, que Pablo dio a conocer el evangelio, que él mismo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Puede sentarse, hermanos, si usted así lo desea. Vamos a continuar con esta predicación. Y Pablo enseña en la carta a los Efesios, en el contexto de lo que acabamos de leer, habla acerca de que andemos como hijos de luz. El cómo debemos comportarnos ahora que conocemos y que se nos ha presentado el evangelio del Señor Jesucristo. No podemos seguir de una manera que no es agradable delante de nuestro Señor después de que hemos conocido la verdad. Por eso dice la palabra que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que tener la convicción en nuestra vida cristiana de poder llevar a cabo lo que la palabra nos enseña. ¿Y qué es eso? ¿Cómo debemos comportarnos? Acabamos de leer, nos da las directrices, nos da la enseñanza de cómo debemos ser nosotros los maridos con nuestras esposas. Cómo debemos comportarnos con aquella mujer que Dios nos ha dado en esta vida como compañera y como ayuda idónea. Comienza diciendo el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tanto el varón como la mujer deben de someterse unos a otros en el temor de Dios. Al 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, aquí está claramente hablando a los matrimonios cristianos, aquellos matrimonios que conocen la palabra del Señor. Para las mujeres dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sabiendo que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay un orden que Dios puso desde el principio. Es Dios, es Cristo, el hombre y la mujer. En el matrimonio uno tiene que poner por obra esa palabra. Miren, a lo que quiero llegar es a esto. Uno como creyente viene a la iglesia, amado hermano, estamos sirviendo y es un gran privilegio poder servir al Señor. Pero cuando estamos bajo un techo, en un templo, dentro de 4 paredes, reunidos con nuestros hermanos, no podemos venir, ser de una manera dentro de un templo y yéndonos a nuestros hogares, ser de una manera completamente distinta en nuestros hogares con nuestra familia. Porque no podemos tratarnos de una manera dentro de la iglesia como matrimonio, me estoy refiriendo a los matrimonios cristianos,
y en los hogares ser algo completamente diferente a la cara que se muestra dentro de los templos. Porque eso no es así. Tenemos que ser tal cuales somos, de un solo doblez. Tenemos que amar a Cristo y poner la palabra cuando estamos reunidos como hermanos en Cristo en un templo, y de igual manera tenemos que hacerlo afuera, en los hogares. ¿Por qué? Porque se dan muchas situaciones, amado hermano, en que uno como cristiano presenta una cara dentro de la congregación, enfrente de los hermanos, tanto la mujer como el varón, pero yéndose, estando a solas los dos, reflejan otra cara, lo cual no debe de ser, hermano. ¿Por qué? No olvidemos que Dios todo lo ve. A los hermanos en la iglesia podemos engañarlos, aparentar una forma de ser apacible, agradable, amorosa entre esposo y esposa, pero a solas se tratan de una manera no grata, no agradable, no como hijos de la luz, no como hijos que han sido comprados a precio de sangre. Ejemplos: los varones podemos estar al frente como cabeza del matrimonio, pero no es solamente decir yo soy el varón y se hace lo que yo digo. No, no se trata de eso tampoco. Uno tiene que dar tanto ejemplo en el hogar primeramente, para poder dar testimonio a cualquier lugar donde Dios nos permita ir, tanto en los templos cristianos o como en el trabajo o cualquier otro lugar donde el Señor nos permita. Uno no puede ser áspero con su esposa. Pedro lo dice así en la primera carta, capítulo 3. Dice, no seas ásperos con ellas, sino tratarlas como a vaso frágil, no siendo ásperas con ellas, con las mujeres, con nuestras esposas. No podemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es testimonio. ¿Cómo queremos presentar un rostro en la iglesia y teniendo otro en la casa? Gritándole a la mujer en la casa, siendo áspero con ella, hablando de una manera áspera, siendo ásperos no solo con la esposa, sino con los hijos, levantando la voz, usando palabras antisonantes a la esposa o al hijo, pero al venir a la iglesia presentamos una cara completamente distinta a esa. No se trata de eso. Uno tiene que cambiar verdaderamente desde dentro del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la boca habla de lo que sale de lo profundo del corazón. No podemos simplemente fingir. A los hombres los podemos engañar, pero Dios todo lo ve. El Señor juzgará todas las cosas. Y las mujeres también dice que estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También la mujer debe de tener y de ocupar el lugar que le corresponde en el matrimonio. Una ayuda idónea. Cuando vea al marido pasar por una situación que no es del todo agradable, por una situación que no está siendo muy grata en ese momento, la mujer no debe también de ser una mujer contenciosa, sino debe de ser una mujer en el Señor, que esté sujeta como al Señor hacia sus maridos, dar consejo sabio, consejo prudente, un consejo conforme a las escrituras del Señor. Porque a eso el Señor nos manda, que estemos, que nos sometamos los unos a los otros, tanto marido como mujer. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Cómo gobernará? Miren, si no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo se hará cargo de las cosas del Señor? Dice la palabra. No se puede, no podemos fingir, no podemos decir te amo Señor, gracias Señor, gracias, usted es mi Dios, y somos malos en la casa con la esposa. Y la esposa es también, digámoslo, áspera con el marido, porque hoy en día se ve de todo. Hay mujeres que están ocupando el rol del varón y el varón ha dejado que la mujer tome el rol que le corresponde a él. Eso no es así, amado hermano. Estoy hablando de matrimonios cristianos.
que se supone que conocen la palabra del Señor, que saben cuál es el lugar de cada uno conforme a la palabra del Señor. La mujer no puede venir y no puede sobrepasar también la autoridad del varón en la casa. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Cuando hablo de sobrepasar la autoridad del varón en la casa, estoy refiriéndome a un varón que ama a Dios y que da testimonio y que trata a la mujer como la palabra del Señor nos enseña. Tampoco voy a referirme a hablar en general si aquel hombre, si aquel varón es un hombre mal hablado, áspero, que no toma el rol como varón y que no busca del Señor. No, aquí es clara la palabra, aquellos que son hijos de luz, aquellos que son ahora nuevas criaturas en el Señor. No estamos hablando de aquellos que no conocen del Señor. Vamos a seguir adelante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. El matrimonio es algo honroso delante del Señor porque el Señor compara el matrimonio con la misma iglesia. Con la misma iglesia el Señor compara lo que es la familia, el matrimonio entre varón y mujer. Hay que aclarar eso. El matrimonio agradable delante de Dios es entre varón y mujer. No hay más. No hay más. Varón y mujer. Eso es lo que Dios manda en su palabra. No podemos querer acomodar la palabra a nuestra mente, porque ahí estamos cerrados y nos hemos desviado de la verdad. Así que, al buen entendedor, pocas palabras. Más adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, la carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. También en la carta a los Colosenses, que fue escrita por el apóstol Pablo, Pablo hace referencia a la iglesia, a los Colosenses, acerca de este tema también. En los Corintios, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo también hace referencia también hacia los matrimonios. El apóstol Pedro en su primera carta, también capítulo 3, hace referencia también hacia lo que es cómo vivir en el matrimonio. Hay demasiada ímpetu, demasiada atención en cómo debemos vivir los matrimonios. Cómo tenemos que vivir los matrimonios cristianos. Porque se da mucho que los matrimonios muchas veces no cristianos viven mejor que matrimonios cristianos. Eso es vergonzoso, amados hermanos. Que matrimonios que no conocen del Señor se lleven mejor entre ellos, se tengan más respeto entre ellos, tengan más comunicación entre ellos, que mismos matrimonios creyentes, que van cada fin de semana a escuchar palabra de Dios, que van cada fin de semana a cantar alabanzas a Dios, que van cada fin de semana a servir el varón y la mujer en la puerta como ujieres, o que están levantando de un lado y del otro las ofrendas, o que están cantando juntos como matrimonio alabanzas a Dios, pero tienen un testimonio terrible en sus trabajos y en sus hogares ante los demás que no son cristianos. Eso no puede ser así, amado hermano. El varón dice, para el varón, miren, el varón tiene que tomar el lugar que le corresponde como varón de Dios, como hijo de Dios. No puede simplemente decir que es cristiano y no tener y no cumplir ese rol. Y ese rol también implica, no es solo el de mandar o el de decir yo aquí soy la cabeza, sino el también de cómo tratar a su esposa. No podemos ser ásperos con ellas.
No podemos ser, no, yo soy cristiano y tráeme la comida y haz esto y haz el otro y apúrale. No. Les quiero leer primera carta de Pedro, capítulo 3, en su capítulo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros somos ásperos con ellas, contendemos con ellas continuamente, y después queremos ir a orar a Dios y decir: gracias, Señor, porque usted me ayuda a predicar, gracias, Señor, porque usted me proveyó hoy. Si no se arregla primero con su mujer, si se ha disgustado, dice la palabra que entonces hay estorbo en esa oración. Cuando usted está bien con su esposa, usted puede orar libremente al Señor. Y dice la palabra, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, en su verso 7. Es fácil de entender eso. No podemos irnos a dormir disgustados entre hombre y la esposa, marido y esposa. No se puede tampoco como cristianos. Todos decimos, nos vamos con Cristo, esperamos al Señor, Él viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Y cómo sabemos si el Señor no manda a pedir nuestra alma en una noche que vayamos a tener el sueño del reposar y uno enojado o disgustado con su esposa, o viceversa, la esposa disgustada con el varón, con el esposo, y no sabemos si en esa noche, aunque seamos jóvenes, no sabemos si en esa noche, como dice la palabra, hoy vienen a pedir tu alma, y simplemente no nos levantamos al día siguiente de la cama y nos dormimos disgustados con nuestra esposa o con el esposo. No puede ser eso. Que no haya raíz de amargura en vuestro corazón, amado hermano. Y ahora, los esposos, también los padres, más adelante, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No puede haber en un hogar cristiano hombres que golpeen a sus esposas cristianas. Eso no puede ser jamás. No hay nada que justifique que uno que se diga varón de Dios golpee a la esposa que Dios le ha dado. Eso no es así. No justifica nada en eso. Porque si el varón conoce la escritura y dice que ha nacido de nuevo, ¿cómo es posible que ese varón venga y golpee a aquella mujer que dice la palabra que la tiene que tratar como a su propio cuerpo? No se puede, amado hermano. Lo que tiene que suceder ahí es que ese varón venga y verdaderamente se arrepienta y venga a los pies de Cristo pidiendo perdón por sus pecados, porque no ha habido conversión en él. Simplemente ha creído, y no importa que sepa toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si ese varón ha golpeado a la mujer que Dios le ha dado o la trata ásperamente, la insulta, la ofende, ese varón, aunque sepa toda la palabra, no ha nacido de nuevo en el Señor y no es hijo en el Señor por medio de Jesucristo. Porque un hijo que anda en la luz no actúa de esa manera. Mejor te hubiese sido no conocer que conocer, dice la palabra. No podemos fingir, no podemos agradar a dos señores. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Eso lo dice la palabra. Uno tiene que ser creyente y convertido al Señor. Cambiar la vida completamente. Tal vez eso se hacía y lo hacían los varones cuando no venían todavía a los pies de Cristo. Eran ásperos, eran groseros con aquellas mujeres. Pero al venir a Cristo, Cristo cambia, lava el vaso por dentro primero y después por fuera. A eso se refiere la palabra. Cambia tu actitud, cambia tu forma de ser, tus pensamientos. Y después el exterior
se reflejará cómo es cambiado. Pero no puede haber que simplemente cuiden el exterior y por dentro estén muertos espiritualmente. No es eso. Hermano, eso no puede existir en la Biblia. Lo hay, amado hermano. Porque la Biblia dice que hay trigo y hay cizaña. En la parábola los ángeles le dicen: Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? El Señor les dijo: no, déjalos crecer juntamente el uno y lo otro hasta el día de la siega. En aquel día cojan primero la cizaña, átenla en manojos y arrójenla afuera a las tinieblas, al fuego. Al fuego, dice. O sea, al infierno. Dentro de las iglesias, que no debería de haberlo, pero la palabra dice que hay cizaña y hay trigo también. Ahora, si usted es alguno de esos que maltrata a su esposa y usted tiene cargos en la iglesia, arrepiéntase. Acérquese al Señor, busque a Dios ahora que puede ser hallado. Y si usted es áspero con esa mujer, también arrepiéntase. Porque no puede tratar a una mujer que Dios le ha dado de una manera áspera. La Biblia lo dice: no seáis ásperos con ella, sino trátalas como a vaso frágil. Y dice más adelante: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, uno. El matrimonio cristiano tiene que comprender y entender que son una sola carne en Cristo, no más dos. No son más dos en Cristo, una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Les decía hace un rato, Pablo lo escribió a los Efesios y a los Colosenses. En los Colosenses Pablo lo dice en el capítulo 3, en su verso 18, la carta a los Colosenses 3:18, deberes sociales de la nueva vida. El creyente tiene una nueva vida en Cristo Jesús. No podemos seguir andando como andábamos en aquellos días pasados, cuando no conocíamos a Cristo todavía, cuando no teníamos el entendimiento de la palabra del Evangelio de Cristo. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pablo lo escribe también a la iglesia, a los colosenses. Y Pedro lo dice de la misma manera en su primera carta, capítulo 3 también. Dos hombres inspirados por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, dando instrucciones de cómo tenemos que tratar y cómo debemos de ser en el matrimonio. ¿Por qué? Porque después, si no somos así, en primer lugar, no nos hemos convertido al Señor y nos engañamos a nosotros mismos. En segundo lugar, los hijos que Dios les ha dado como herencia a esos matrimonios, al ir creciendo y al ver aquella aspereza en medio del hombre y de la mujer, ¿cómo creen que van a crecer en ese ambiente? Si dice que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Pero instruirlo no es solamente leerle la Biblia, llevarlo a la iglesia cada domingo y meterlo a la escuela dominical, a la enseñanza de los niños. No se trata solamente de eso. Eso es parte de instruir al niño. Pero la mayor instrucción es en el hogar. Lo que el niño, lo que el hijo ve, cómo se vive en su hogar, es lo que él va asimilando y va viendo. Y ese niño, si ve que ese matrimonio que va cada fin de semana a la iglesia y que dice cantar y que dice la palabra del Señor, pero se tratan mal en su hogar, el papá a la mamá y la mamá al papá, ¿cómo cree que va a crecer ese niño? Cuando tenga oportunidad, cuando sea adolescente, no va a querer estar en la casa del Señor, buscando y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque no quiero ser como mi padre, como mi madre, o no quiero estar en un lugar
en donde dicen una cosa y hacen otra cosa, dando a entender que los hijos lo que ven es, de nada sirve que vayan a la iglesia si viven insultándose y faltándose el respeto en el hogar. Por eso es una de las razones en que los hijos cuando crecen no quieren saber del Señor, aunque fueron instruidos desde pequeños, desde bebés. Cuando se sienten con la suficiente fuerza como para poder, digámoslo de esta manera, volar solos, los hijos ya no quieren saber del Señor, a causa del mal testimonio que se está dando en los hogares cristianos. Eso no puede ser así. Porque ellos dicen, para ser como mi padre, que en la casa es bien diferente a la iglesia, mejor no voy a la iglesia. Y los padres dicen que no exasperéis a sus hijos. Dice que no los traten de esa manera, amados hermanos. ¿Por qué? Lo dice en Efesios capítulo 6:1, ahí mismo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para poder criarlos así, primero hay que dar ejemplo. Ejemplo, amar a sus hijos, amar a sus esposas. Cuando hay que corregirlo conforme a la palabra del Señor. Hay que amarlos también. No podemos decir soy cristiano y no pasan tiempo con sus hijos. No se toman el tiempo, tanto padre y madre. Creo que me inclino más por los padres. El padre no pasa tiempo con sus hijos. No se toma el tiempo de decir, hijo, ven, vamos acá. No hablo en general, hablo de aquellos que están haciendo algo que no agrada al Señor, que vienen a la iglesia con un rostro y en su casa son completamente diferentes. Tenemos que ser de un solo doblez al Señor. No tenemos que tener dobleces, perdón. Tenemos que ser genuinos ante el Señor. Mire, amado hermano, el matrimonio es algo que uno en la juventud, cuando está soltero, anhela. Tanto mujer como hombre. Anhelan tener a alguien. Anhelan tener un compañero, una compañera. Oran a Dios, ayunan a Dios para que se los dé. Y cuando Dios se los da, se olvidan de aquella oración que le daban al Señor, cambiando la forma en cómo la tratan, de la manera como se la pedían al Señor. De esa misma manera sigan orando a Dios para decir, ayúdeme siempre, Padre, a amarla, a respetarla, a guiarla, a ser buen cabeza de hogar, buen padre, buen esposo, a ser aquel hombre que usted quiere que yo sea para la familia que me dio. Y la mujer también, ser buena ayuda idónea. Ayúdeme a ser buena ayuda idónea. Ayúdeme a ser esa mujer que ame a su esposo, que lo respete y también que sepa educar a sus hijos en el temor del Señor. Tanto varón como hembra, educarlos, no solo de uno. Así que, amados hermanos, tenemos que comportarnos como hijos de luz. Ser imitadores de lo bueno, hacedores de la palabra del Señor. Así que nos soportemos los unos a los otros. Sé que hay momentos difíciles en el matrimonio. Yo los he pasado con mi esposa, pero siempre hay que buscar la manera de agradar a Dios en todo tiempo. Hay enfermedades en el matrimonio. Hay días en que no va a haber alimento, en que va a haber escasez, pero uno tiene que no cambiar nunca hacia aquella mujer que Dios nos ha dado, y la mujer no cambiar hacia ese varón que le ha dado como esposo. Hay momentos en que va a haber en abundancia,
momentos que tal vez pasen enfermedades, pero ahí es donde uno tiene que demostrar que realmente es hijo del Señor y que se aman como esposos. Así que hasta aquí voy a dejar el consejo, amado hermano. Para agradar a Dios hay que comenzar primeramente por la casa, por el hogar, para poder ir a un templo como este, o sea, donde Dios les permita tener los servicios y poder levantar oración, poder levantar alabanza y poder compartir palabra sin que haya nada que estorbe, y que esa oración o aquella ofrenda que usted pueda dar al Señor, y cuando hablo de ofrenda me refiero hacia cualquier área en que usted le pueda servir al Señor, llegue como perfume fragante hasta el trono del Dios Todopoderoso. Así que, amado hermano, póngase de pie. Hasta aquí voy a dejar esta enseñanza. Le amo en el amor del Señor. Cristo viene pronto. Nosotros pongamos por obra la palabra del Señor. Y siempre démosle la gloria a Cristo, amado hermano. Él viene pronto. Él viene a buscarle. Aumente esa fe en su vida cada día. Pídale al Señor que se la aumente, amado hermano. Los días son difíciles. Cada día que vaya pasando, demos gloria a Dios, porque aún nos ha mantenido en su camino. Hay hermanos que están pasando dificultades, que han visto esa dificultad tan grande que se han apartado del Señor. No nos olvidemos de ellos, oremos por ellos para que vuelvan al Señor. Aquellos matrimonios que servían juntos, oremos por ellos si hoy en día ya no lo hacen, para que vuelvan a servir juntos al Señor, porque de ahí se agrada al Señor, para que den ejemplo también a los hijos. Así que voy a orar, amado hermano, para entregar este tiempo, para ceder este tiempo. Sea el Señor ayudándonos. Le damos gracias a Dios también por cada una de las vidas de nuestros hermanos, que Dios los ha guardado, nos ha guardado a todos en estos días, y a cada uno de nuestros hermanos, de que somos parte del cuerpo de Cristo. Que Dios nos siga ayudando, porque verdaderamente cada día que estamos viviendo, hermanos, podemos ver las señales cumpliéndose ante nuestros ojos. Cristo viene pronto, amado hermano. Afirmémonos en el Señor. Busquemos de su presencia, porque si no es así, cuando vengan esos dolores, principios de dolores de parto, no vaya a ser que nos alejemos, hermanos. Hay que buscarlo ahora que puede ser hallado. Voy a orar.